El Ministerio de Educación comenzó el pago de la primera cuota de reparación por la llamada deuda histórica, que beneficiará a más de 15.000 profesores en esta primera etapa. Nos encontramos ahora con la subsecretaria Alejandra Arratia, que destacó que se trata de un acto de justicia que reconoce un daño que va más allá de lo económico. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenida. Muy contenta de estar con ustedes. Hola Benjamín, hola, Hola, Pamela, hola. ¿cómo están? Fernanda. Fernanda. Te cambié el Mira, nombre. ayer me pusieron Francisco. De ahora en hoy día adelante, Pamela, de pero ahora no en adelante importa. Pamela. No, oye, nunca habían dicho Pamela. Bautizada nuevamente. Sí, Bautizada te podemos nuevamente. hacer aquí al tiro un bautizo. Un bautizo, Pamela, para ustedes. Alejandra, Fernanda. Cuéntanos un poco de esta reparación de la deuda histórica. ¿Por qué? O sea, hay Muy muchas importante. preguntas. ¿Por qué costó tanto tiempo llevarla a cabo? ¿Por qué? Cuéntanos un poco el contexto de la Sí. deuda. ¿Por qué se les debe esto a los profesores? ¿Qué pasó en ese año? ¿Por qué algunos quedaron en el INP? ¿Por qué otros optaron por...? O sea, no optaron, los obligaron, los engañaron. Cuenta un poco el contexto de por qué importante, se debe sí. esta deuda histórica. Muy importante explicar cómo se produce, porque efectivamente probablemente muchas de las personas que nos escuchan han escuchado hablar de la deuda histórica, pero cómo se generó no es algo tan conocido. Y efectivamente, a partir del año 1981, cuando en Chile, en contexto de dictadura, se municipalizó la educación pública, se comenzaron a traspasar las y los docentes desde el Estado, en el fondo desde el Ministerio de Educación, hacia los municipios. Y ahí se dejó de pagar una asignación, una de las asignaciones que les correspondía a las y los docentes. Entonces ahí se generó este perjuicio, tanto para ellos en los salarios como luego en la jubilación, porque en el fondo se dejó de percibir una parte del sueldo. Eso es cómo se produce, ¿no? Y se produce más o menos entre el 81 y el 85, más o menos, que termina todo el proceso, ¿no? Hay que recordar que este es un proceso que se dio en dictadura, entonces no hubo un debate respecto a la política educativa del país, respecto a cómo hacerlo, por lo tanto también las posibilidades de las y los docentes de poder reclamar esta asignación era muy complicada, ¿no? Luego, al volver la democracia, ellos ya, lo estaban siempre planteando, ¿no? Y reclamaron este perjuicio que habían sufrido, por 44 años, ¿no? Y hay quizás ahí una reflexión importante como país que hacer, porque tú nos preguntabas, Fernanda, respecto a por qué no se había podido abordar antes. Y yo creo que hay ahí un tema que es importante. Por eso yo decía en la cita que hacía Benjamín que esto no es solo un tema económico. Es un tema económico, pero también es un tema de visibilizar, legitimar una demanda, una preocupación, una injusticia que se había dado con los profesores. Y lo que nos pasó en estos 44 años hasta que llegamos es que en un principio era como que no se reconocía tanto, no se le daba mucha legitimidad. El otro día, cuando se hizo el hito, comentaban ahí del ministro Sergio Molina, que estuvo a punto de lograr avanzar en algo de esto, pero justo lo cambiaron, ¿no? Pero luego los gobiernos, de hecho incluso hubo algunos gobiernos que negaron que hubiera existido una deuda histórica, dijeron de frentón no existe. Aquí también quizás destacar en el periodo de la presidenta, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, ahí la ministra Adriana del Piano tuvo en el fondo, y comenzó un proceso en esta línea. Es lindo como aquí en estos procesos históricos se van también juntando como voluntades históricas. La ministra del Piano dijo, si es que queremos avanzar en algún momento de esto, lo que tenemos primero que hacer es saber quiénes son los docentes que se considera que están afectados por la deuda histórica, porque siempre se hablaba que había docentes afectados, pero no se sabía cuáles. Entonces, la ministra del Piano señaló que era importante analizar esto, se hizo un trabajo bien importante ahí. Es bonito también porque en ese momento el que era asesor de la ministra del Piano y que le tocó trabajar en esto fue el ministro Cataldo, en su rol, el actual ministro Cataldo, en su rol de asesor de la ministra del Piano. Pero obviamente no se pudo avanzar más, o sea, más que obviamente, y como viendo la perspectiva histórica, viendo lo que pasó, no se pudo avanzar más. Y el presidente Gabriel Boric hizo un compromiso respecto a esto. De hecho, antes de iniciar el gobierno, como parte de la campaña, él se juntó con los docentes, ellos le contaron, y él se comprometió que íbamos a hacer una propuesta de solución. Y nosotros trabajamos con ellos fuertemente. Yo me recordaba el otro día con el equipo ayer, que la propuesta que le hicimos al colegio de profesores, porque trabajamos conjuntamente varios como características de esta propuesta. Primero, qué iba a hacer para los que estaban vivos. Habían ciertas condiciones como ellos respecto a cuándo podía ser heredable.
cómo querían que se aplicara, etcétera. Entonces, nosotros hicimos ese trabajo. Después, esto implicó todo un trabajo, por supuesto, con Presidencia, con el Ministerio de Hacienda, y les hicimos la propuesta ya así oficialmente, por escrito, de hecho, el 23 de octubre. O sea, es bonito porque es hace menos de un año. Hace menos de un año. Y el Colegio de Profesores, siempre me gusta recordar, desde el principio nos dijeron, nosotros cuando ustedes nos hagan una propuesta ya más oficial, nosotros no la vamos a definir nosotros, no vamos a tener una respuesta nosotros, sino que lo que vamos a hacer es plebiscitarla. Plebiscitarla con las y los afectados, con las y los docentes, en el fondo, afectados por la deuda histórica. Y se las entregamos nosotros el 23, ellos la plebiscitaron la semana siguiente. Fue bien impresionante porque de los 57.560 que tenemos afectados identificados, bueno, participaron cerca de 28.000, lo cual es un porcentaje importante considerando que es participación online. Además, son personas de mayor edad. Entonces, Sí. de hecho, era bonito. Ellos mismos nos decían, cuando vinieron a darnos los resultados, que veían que después de las 6 de la tarde aumentaban las votaciones, porque probablemente la familia le ayudaba a las familias, o sea, a los afectados a votar, ¿no? Y un 82% aprobó la propuesta que les hicimos de reparación, en el fondo, de este aporte a la deuda histórica. Entonces, un montón de docentes que se van a ver beneficiados por esta iniciativa como tal. Sabemos que entre el 17 y el 22 de octubre se van a realizar las primeras transferencias a los docentes verificados, como tú bien señalaste. ¿Cómo se asegura esta corrección, o sea, esta correcta ejecución y trazabilidad de los pagos a los docentes como tal? A ver, primero, efectivamente, son 15.560 que les vamos a pagar ahora. Nosotros ahí tenemos un trabajo articulado y aprovechar de agradecerles también, así públicamente, ¿no?, a la Tesorería General de la República, con quienes estamos trabajando. Ellos hacen el traspaso, o sea, ellos hacen el traspaso de los dineros, ¿no?, la transferencia, a la cuenta corriente que las personas pusieron en el fondo cuando postularon. Hay una página web, recordar, se llama soluciondeudahistórica.mineduc.cl. Ahí las personas pueden ver si es que están para ser pagados en este año, si es que van a ser beneficiarios en los años posteriores, si su proceso está aún en curso. Luego, les llega un correo electrónico a todos los que van a ser sujetos de pago ahora, que ya se les pagó, en rigor se les empezó a pagar el viernes 17. Y a todos los que tienen la cuenta sin problemas, ya les llegó los recursos. De hecho, nosotros tenemos tenemos antecedentes que alrededor del 70% ya le llegó la transferencia. Okay. Y a los que tienen problemas, tenemos algunos casos, por ejemplo, casos excepcionales que al llenar la cuenta probablemente no tenían cuenta, entonces llenaron los dígitos, porque era un campo obligatorio, obviamente, pero lo llenaron solo con 9. 9. Entonces, esas personas, las personas que no les ha llegado, tienen que meterse a la página web de Tesorería General de la República y ahí corregir los datos de su cuenta. ¿Ya? También podrían, ojo, pero es algo que nosotros no estamos aconsejando, también podrían ir al Banco del Estado y retirar la plata ahí en efectivo. Claro, Sin embargo, igual es un riesgo, no es poca plata, hay que recordar, no lo hemos dicho, es un monto de 4,5 millones por docente, pero son 2 cuotas. La primera cuota que pagamos ahora son 2.250.000 y la segunda cuota que vamos a pagar en enero son otros 2.250.000 pesos. Entonces, lo que nosotros estamos recomendando más bien es que puedan corregir su cuenta en la página web de Tesorería General de la República, o quizás acercarse al Banco del Estado y quizás ahí más bien armar la cuenta RUT y que se los carguen en la cuenta RUT, buscar otra vía, pero estamos desincentivando, llamando a las y los docentes afectados a que si pueden elegir otra vía que no sea llevarse la plata en efectivo, elijan esa otra vía. Alejandra, acá, mira, en el chat te quiero leer un mensaje que dice: a mi abuela le llegó su primer pago de la deuda histórica. Ella es profesora normalista y fue algo que la puso muy contenta. Así como la abuela de ella, también hay otras personas. Esta es una deuda que viene de años y, como se dice, no es algo económico, sino que hay una reparación de justicia. Pero mi percepción personal, y también hablando con otras personas que están afectadas por esta de la deuda histórica, es que aún no es suficiente, ni económicamente, ni, como dices tú, como que se haga justicia. Fueron muchos años, el monto probablemente es mucho mayor. La gente ahora que está recibiendo eso son personas de 80 para arriba. ¿Qué otras acciones se prevé el ministerio como para esta reparación de la deuda? ¿Vendría siendo como este pago y solamente eso, o hay otras acciones que prevé el gobierno como para la reparación completa, que en realidad nunca va a ser completa, como dice? Sí.
A ver, a nosotros nos gusta plantear y ser cuidadosos con cómo lo planteamos, porque lo que hemos ofrecido es un aporte que avanza en una solución a la deuda histórica. Tenemos claro que con esto no se está pagando lo mismo, exactamente lo mismo que se adeudaba, porque aquí había el balance que cuidar, ¿no? Que es difícil, lo sabemos, que es en el fondo hacer una propuesta que fuera reconocida como válida por los actores, pero que también fuera sostenible financieramente hablando para el país. O sea, pagar exactamente el mismo monto es algo que no era posible, pero a nosotros nos parece que, bueno, es un poco, esta discusión la tuvimos harto en el Congreso, ¿eh? A mí me tocó estar harto a cargo como en esa conversación, tanto en el Congreso, en las comisiones de educación, como en la Comisión de Hacienda. Y era una conversación que tenían harto y que nos planteaban, bueno, pero no es suficiente. Y efectivamente, la pregunta de la suficiencia es una pregunta que yo creo que es posterior a la pregunta respecto a que hemos podido dar el paso de poner una propuesta arriba de la mesa. Por primera vez después de mucho Por primera tiempo. vez, porque muchas veces, o sea, ahí mismo nos decían, esto se debería haber hecho de esta otra forma, de esta otra. Bueno, es verdad, uno puede tener la verdad respecto como a las hipótesis de lo que podrían haber pasado en el pasado, valga la redundancia, son muchas, pero en concreto el gobierno que se comprometió, el presidente que se comprometió a darle una solución a esto fue el presidente Gabriel Boric. El gobierno que se sentó a la mesa y trabajó incansablemente con la y los trabajadores, con la y los docentes, con también el Ministerio de Hacienda, con SECPRES, porque esto fue un proyecto de ley, con Presidencia, para llegar a una propuesta que fuera sostenible, es el gobierno del presidente Boric. Entonces, aquí efectivamente uno puede decir, podría haber sido mejor otra cosa. Sí, pero también aquí tenemos un tema como de la política de lo que es factible y es viable. De hecho, nosotros en el Congreso lo legislamos. Bueno, con este 82% que yo le comentaba a Benjamín, se presentó al Congreso a la primera semana de diciembre y se aprobó rápidamente, con una amplia mayoría. Y tuvimos la posibilidad de promulgar la ley el 31 de enero. Entonces, efectivamente, de hecho, por ejemplo, en el Senado había 45 senadores que estaban presentes cuando se aprobó ya finalmente, ¿no? En su último trámite, de los cuales 44 votaron a favor. Solo una senadora, en rigor, ella se abstuvo, pero es de un partido que decidió, la orden de partido era rechazar. Claro. Y ella decidió abstenerse, no rechazar, sino que abstenerse. Pero en el fondo aquí hubo un gran consenso en que, como dice el presidente del Colegio de Profesores, me gusta cómo lo plantea él, esto es un pedacito de justicia, es un avance en la justicia. Puede ser que, obvio, a uno le habría gustado que hubiera sido antes, a uno le habría gustado que hubiera sido más, pero todo eso son hipótesis. El gobierno que logró hacer una propuesta concreta, que fuera viable, que fuera sostenible y que abarcara a todos los afectados, que están vivos, por supuesto. También nos duele, por supuesto, que hay muchos y muchas afectados que ya han fallecido. Y eso, por cierto, que nos duele como país, pero creemos que aquí hay algo muy importante que tiene que ver con este carácter más moral, más ético de esta reparación, que tiene que ver con, de alguna manera, es como mirar a otro actor, mirarlo simbólicamente, ¿no? Y visibilizar lo que nos está planteando y darle legitimidad, reconocer efectivamente aquí hubo una injusticia. Hubo una injusticia, la reconocemos, la queremos reparar. Por eso también, también como parte de esos actos de reparación son los actos que hemos hecho con ellos mismos, ¿no? Ellas y ellos mismos. Hicimos el acto cuando se firmó el proyecto de ley que se mandó al Congreso, hicimos el acto cuando se promulgó la ley, hicimos el acto el viernes pasado, y efectivamente hay algo que tiene que ver con el monto, efectivamente, pero lo más importante de esto tiene que ver con escuchar una demanda, darle legitimidad y encauzarla por la vía democrática. Creemos que eso es algo muy importante porque además es un mensaje que trasciende a este tema, que es un mensaje que podemos, como es una forma de hacer políticas públicas también que nos parece que es importante hacer en otros temas también, donde uno suma la voz de los actores y construye juntos. Alejandra, en torno a raíz un poco de esta tragedia que se vivió en Recoleta el día de ayer con el choque al furgón escolar que terminó con la vida de un menor de edad, el presidente se refirió a este incidente como una noticia que desgarra el alma. Por eso sentimos que es necesario preguntarle cuál es la visión que tiene la subsecretaría respecto de este trágico desenlace que ocurrió el día de ayer. No, dramático. Compartimos totalmente.
Nosotros, bueno, hemos estado en coordinación, en conversación permanente con las personas del establecimiento, con el alcalde, este es una corporación, es un establecimiento particular subvencionado, por lo tanto también nos comunicamos con los sostenedores, ¿no? Responsables, porque ciertamente es un drama. O sea, creo que en primer lugar, de hecho, como creo que no podemos perder nunca esa humanidad, ¿no? En primer lugar, empatizar con el dolor de la familia, con el dolor de la comunidad educativa. Nos imaginamos también el dolor y el trauma para los mismos niños que iban en el furgón con el niño fallecido. Aquí hay una familia que está cruzada por un drama y creo que entre eso lo primero que cabe es, por cierto, la empatía, la solidaridad, el poder acompañar. Nosotros además hemos disponibilizado una serie de medidas como de apoyo más concretas, más desde la perspectiva educativa. Por supuesto, hay suspensión de clase hoy día. Yo hablé personalmente con la directora el día de ayer y le decía, no se preocupe por nada de lo administrativo. O sea, por supuesto, todo eso lo coordinamos después y se arregla. De hecho, hay una cosa que no teníamos, o sea, que no sé si las personas tienen en la vista, pero mañana hay CIMSE. Y obviamente el CIMSE en ese establecimiento se suspende. Obviamente, no es un establecimiento que esté en condiciones de tener de sentarse a rendir una prueba de ese tipo en este momento, ¿no? Por lo tanto, toda nuestra atención, nuestra disposición y nuestra voluntad para lo que sea necesario. Hemos estado en contacto y vamos a seguir acompañando de la manera, con todo lo que sea necesario. También hay medidas de apoyo, ¿no? De apoyo y contención socioemocional para la comunidad educativa, ¿no? Es una situación muy traumática, muy dolorosa y, por cierto, con la cual solidarizamos. Alejandra, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Sabemos que tienes que irte y agradecerte la información relevante y quiero volver a decirla para la gente que no sabe. Y como bien decías tú, quizás hay un nieto, una hija, un hijo que puede ayudar a su padre o madre profesor que le deben la deuda histórica. Soluciondeudahistórica.mineduc.cl para que vayan a inscribirse y puedan obtener esta reparación que, como dijo Alejandra, es muy importante que por primera vez en 44 años alguien tome esta demanda y haga algo concreto al respecto. Muy importante. Quizás lo último que decir respecto a esto que acabas de decir, Fernanda. El plazo para inscribirse, para recibir la reparación, es hasta diciembre del próximo año. Hasta diciembre del 2026. Esta página va a estar abierta recibiendo casos. Por supuesto, cada año la Corte cierra antes. Por ejemplo, los que le estamos pagando ahora cerramos en junio. Claro. Tienen punto de corte previo a que se defina la resolución que acredita cuáles son los beneficiarios del año. Pero si la persona no está en el listado incluso y tiene antecedentes que les permitan inscribirse, se pueden inscribir en la página hasta diciembre del próximo año. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la información. Muchas gracias. Un aplauso para Alejandra Ratia. Información relevante. Y sí, por primera vez en 44 años se hace algo con respecto a esta demanda de los profesores que ha sido ignorada por mucho tiempo.